Un bendecido día, familia, hermanos, amigos y compañeros que nos escuchan por este medio. El día de hoy queremos continuar nuestra cápsula acerca de política y hoy queremos contestar una pregunta, y la pregunta es: ¿cuál es el alcance de la política? ¿O hasta dónde debe abarcar la política, o hasta dónde debe llegar la política en medio de todo esto? Y hoy queremos centrarnos en dos personajes que sin duda son muestra que nos da la escritura de que ellos supieron ser buenos gobernantes, buenos líderes políticos que estuvieron bajo la administración de ciertos personajes. Uno de ellos, ¿verdad?, es Daniel, el profeta Daniel, como se le conoce a este libro, quien estuvo prácticamente bajo el liderazgo de Nabucodonosor, bajo el liderazgo de Belsasar, hijo de Nabucodonosor, bajo el liderazgo también de Ciro y Darío, quienes sin duda Daniel tuvo que dar muestra y tuvo que ser ejemplo de que pueden haber líderes políticos centrados dentro del reino de Dios, haciendo un buen funcionamiento y estando interesados y preocupados por los demás. El otro personaje se llama José, ¿verdad?, al que nosotros conocemos como José el Soñador. Con estos dos personajes quiero centrarme y quiero que nosotros podamos entender que la política va más allá de lo que quizás nosotros hemos visto, pensado, o quizás lo que nosotros a lo mejor hemos considerado que solamente tienen que hacer los políticos. Y quiero primero centrarme en el libro de Daniel, ya que Daniel va a jugar ese papel muy importante cuando él mismo va a interpretar el sueño de Nabucodonosor, aquel sueño enigmático que ni los magos, ni los astrólogos, ni la gente que estaba prácticamente al servicio del rey pudieron hacerlo, y que trataron de justificarse para poder hacer que el rey tuviera una interpretación, mas sin embargo no pudieron. Y entonces la orden apremiante del rey era que fueran destituidos, que fueran muertos ellos y sus familias. Mas sin embargo, aquí podemos ver el interés de Daniel como un prospecto a la política, como alguien que sin duda se perfilaba hacia allá sin buscarlo, sin anhelarlo, sin desearlo al final de cuentas. Todo se va a ir dando paulatinamente. Y miren cómo dice la escritura en Daniel capítulo 2, versículos 47 al 49. Y empiezo leyendo desde el versículo 47 porque Nabucodonosor, ¿verdad?, va a reconocer a Dios. Y miren cómo dice el versículo 47, dice: el rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Aquí empieza Nabucodonosor precisamente a engrandecer a Dios, pero en el versículo 48 dice: entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego. Y Daniel estaba en la corte del rey. Esto es un gran ejemplo, esto es una gran muestra, amados hermanos, de que cómo Dios usa a las personas, ¿verdad?, para los cargos públicos, para el beneficio precisamente de los demás. Y vuelvo a repetir, los beneficios de los demás, porque ante la orden apremiante del rey,
quien sin duda al sentirse defraudado por su gente de confianza, los magos, los astrólogos y todo esto, ¿verdad?, que no pudieron interpretar, entonces dio una orden que dijo: maten, destruyan, acaben con estos charlatanes prácticamente, con ellos y con sus propias familias. Y entonces dice la escritura que Daniel va a pedir audiencia ante el rey. Miren cómo dice el versículo 16 del capítulo número 2 de Daniel. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Versículo número 24 dice de esta manera: después de esto fue Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así: no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Aquí podemos ver, hermanos, que sin duda Daniel era un personaje que se encontraba sin duda dispuesto a ayudar a los demás. Prácticamente hay una gran equidad y prácticamente Daniel está interesado y preocupado por los demás. Esto, hermanos, sin duda tiene que verse también en la política. El gobierno, como definimos en su momento, ¿verdad?, en la charla anterior de qué es política, y decíamos: la política es un instrumento adecuado para el desarrollo de la verdad, la libertad, la justicia, la paz, la solidaridad y la democracia entre los hombres. Por lo cual, ¿verdad?, si son instrumentos, como dice nuestra definición, entonces ellos están puestos precisamente para el beneficio, el cuidado, la mejoría de nuestra humanidad, de nuestra nación y aún de nuestro México, hablando solamente de nuestra República Mexicana. La política tiene un alcance y ese alcance sin duda debe ser un alcance universal para hombres y mujeres, para sin hacer distinción de clase social, de personalidad. Lógicamente hay que velar por los intereses de los demás. Y es que así nos los va a mostrar precisamente este joven Daniel, ¿verdad?, quien va a hacer esta función. Más adelante, en el mismo libro de Daniel, podemos ver nosotros en el capítulo número 6 que Daniel, ya teniendo arriba de 80 años, esto podemos verlo en su juventud primeramente, pero ahora a partir de los 80 años, cuando Darío prácticamente es el rey quien ya ha lógicamente tomado el reino, dice de esta manera, capítulo 6, versículos 1 en adelante: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta, para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Vean las cualidades y las características, vean prácticamente el carácter de Daniel, hermanos. 80 o 82 años Daniel, ya con una madurez, una solidez, aún no perdía precisamente ese espíritu vivificante, ese espíritu vigoroso, ¿verdad? Él aún se mantenía íntegro, y para eso está el versículo número 12. Dice de esta manera, empiezo leyendo desde el versículo 11: en tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Esto era prácticamente referencia que estaban dando de Daniel. Belsasar, quien había también prácticamente tenido un mal momento, un mal inicio de su reinado, no tomando en cuenta las palabras o prácticamente lo que su padre había vivido, pues hace y deshace prácticamente en su reino. Y recordemos que también él ve una escritura en la pared, ¿verdad?, y quiere saber cuál es la interpretación, y nadie puede hacerlo, pero
recuerdan prácticamente a Daniel, y el versículo número 11 nos dice que era prácticamente un hombre en donde moraba el Espíritu de Dios. Y en el versículo número 12 del capítulo 5 dice: por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento. Hermanos, cuando se incursiona en la política no podemos prácticamente perder los estribos. Estamos puestos o están puestos, ¿verdad?, para beneficiar a los demás, ser instrumentos. Y Daniel nos estaba dando ese mismo ejemplo, hermanos. Dice el capítulo 6 que Daniel fue considerado uno de los 3 gobernadores, y Darío quería ponerlo como el gobernador primero y después a los demás. Y los funcionarios, ¿verdad?, o los sátrapas, que quiere dar a entender funcionarios, eran los que iban a darle cuentas a ellos. Pero estos funcionarios y estos 2 gobernadores tenían que darle cuenta a Darío por el gran carácter que tenía. Esto nos da una muestra, amados hermanos, de que sin duda la política no solamente es muy personal, no solamente es para beneficiar a los demás, sino que la política va más allá. Otro de los personajes, hermanos, y con esto quiero ir aterrizando, es precisamente lo que acontece, ¿verdad?, con con José, quien es otro de los hombres que podemos nosotros entender que como gobernador, como líder político, como administrador, no solamente se centró en él o en sus propios intereses o en los intereses de las personas que él cree conveniente, sino para ayudar a los demás. Miren cómo dice la escritura en este sueño que tiene el faraón, ¿verdad? Y en donde entonces José va a interpretar y va a dar consejo a faraón. Y me centro desde el versículo 33 del capítulo 41 de Génesis, que dice: por tanto, provéase ahora faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto faraón, y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia, y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano de faraón, para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo. Y esté aquella provisión en el depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Estas fueron las palabras sabias de este joven también, ¿verdad?, que sin duda había sido vendido por sus hermanos a los recabitas. Sin duda prácticamente había sido exiliado ahora porque fue vendido a Potifar, a Faraón, allá a Egipto, y después también de un mal momento en el cual le hacen pasar, es encarcelado y ahí está por algunos años hasta que se acuerdan de él y él sale de la cárcel, porque sin duda el copero había recordado el sueño que él había tenido y la interpretación que le habían dado, y entonces le dice a Faraón: bueno, cuando yo estaba en esa condición hubo un personaje que me dio la interpretación del sueño, y ahora entonces lo traen para que pueda interpretar el sueño de Faraón. Lo interpreta, ¿verdad?, y da el consejo. Y vean, aún todavía él no está al frente, aún él todavía no está al mando de los egipcios también como el segundo, mas sin embargo ya se estaba perfilando y estaba también procurando el bienestar ahora de la comunidad donde se encontraba. Y sigue diciendo el versículo número 37: el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos, vean la pregunta: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José:
Pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: He aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él: Doblad la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: Yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José Zaphnath Panea, y le dio por mujer a Senat, hijo de Potifera, sacerdote de On, y salió José por toda la tierra de Egipto. Ahora, después de todo esto, viene a ser el gobernador. Y si nosotros seguimos leyendo la historia, ¿verdad?, vamos a poder ver que José, como hombre sabio, administra precisamente estos intereses también para la nación de Egipto. Y no solamente para ellos, sino también para los pueblos vecinos. Y para muestra está precisamente, pues, la familia de José, ¿verdad? Jacob y sus hermanos, y vamos a decirlo así, sobrinos, sus cuñadas y todo esto. ¿Por qué? Porque originalmente su función de él era también velar por los demás. Esto nos da una muestra, mis amados hermanos, amigos y compañeros, que la política no debe quedarse en cuatro paredes, que la política no debe solamente correr o recorrer en unos cuantos, sino que como líder político, como gobernador, como persona administrativa dentro de las autoridades, mi función es poder ser servidor e instrumento para los demás. La política no es solamente para unos, sino que la política tiene un alcance y va más allá, y tenemos que velar, y se tiene que velar por esto. La pregunta es: tú que has incursionado, que estás incursionando o que probablemente incursionarás en su momento en la política, ¿estás pensando en velar por los intereses de los demás, de la nación entera? ¿O simplemente estás pensando en ti y en los tuyos? Creo que eso no es la expectativa de las Escrituras. Creo que Dios no puso precisamente a la política dentro de esa índole para pensar en uno mismo, ser prácticamente egocéntricos en nosotros, sino que Dios, que hizo la política, que puso la imaginación en el ser humano para que desarrollara todo esto, pensara en los demás. Y podemos mirar sin duda, ¿verdad? Y una de los aspectos que sin duda podemos ver en Jesús, el maestro de maestros, que aunque él no incursionó en la política de una manera restringida. ¿A qué me refiero con esto? Cuando digo en una forma restringida, recordemos que en forma restringida, política es el arte de gobernar, el arte de poder velar, cuidar, poder ver los intereses de los demás. Jesús prácticamente no hizo eso de una forma restringida. En una forma amplia podemos decir, ¿verdad?, que sin duda Jesús hizo que la política se viera desde otro ángulo, buscando siempre el bienestar de los demás. Por eso diríamos, Jesús participó de la política prácticamente en un sentido amplio, podemos decir que sí, pero en un sentido restringido podemos decir que no. ¿Por qué? Porque en un sentido amplio, repito, recuerdo, ¿verdad?, es el arte de hacer política en la comunidad. Todos podemos hacer política, pero en un sentido más restringido, yo entonces voy a hacerlo para velar por los intereses de los demás.
Y entonces, mis amados hermanos, familia, hoy en día necesitamos ver, necesitamos considerar y necesitamos pensar que si la política no va a ser para beneficiar a los demás, sino solamente para esto, para mí mismo, mejor no participe, mejor no lo haga, porque en lugar de ayudar va a seguir perjudicando. Y entiendo de que vivimos en un mundo caído, pero creo que Dios lo que busca es que haya un mejor nivel de vida en donde la gente se le pueda hacer justicia, y tú tienes que hacerlo, por lo cual la política va más allá de lo que tú has pensado, quizás muy dentro de ti. Que el Señor pueda darnos sabiduría, discernimiento, y tú que participas puedas tener entonces un amplio concepto de que la política va más allá. Esperamos, ¿verdad?, que podamos hacerlo y podamos darle la gloria al Dios vivo y verdadero, al único que merece la honra y la gloria, el Señor sempiterno, ¿verdad?, dueño de todo lo que existe. Hoy te quiere usar a ti como instrumento para poder bendecir a los demás, por lo cual que tu visión vaya más allá, que no sea corta, sino que realmente se perfile para lo que debe ser. Amén.